como anciano y obispo, porque el anciano responde al carácter y el obispo responde a la función. Conversando con los Class. Pues ahí crecí, estuve 7 años en esa congregación sirviendo bajo el gobierno local, ese presbiterio. Eso fue tremendo porque Dios me permitió ser el obispo o el supervisor de células. Nosotros teníamos decenas de células. Es una iglesia que abrazó esa estrategia y creció. Es una iglesia muy conocida en el este de Puerto Rico. Y luego de eso, pues pasamos a otra etapa que se llamaban las iglesias zonales. Sí, como iglesia, como... de comunidad. Sí, que ponías una iglesia, un grupo aquí, otro grupo acá. Y ibas desarrollando iglesias. Sí, fuimos de células a iglesias zonales. Claro. Entonces, cada pareja de ancianos, esta fue la estrategia que le dio ese ministro. Y cada pareja, pues estaba a cargo de ese sinnúmero de células que formaban una iglesia zonal. Eso para mí fue el desarrollo pastoral, el de cuidado, el de en mi carácter, el de mi función, como anciano y obispo, porque el anciano responde al carácter y el obispo responde a la función de supervisar el grupo. Y entonces pues ahí seguimos desarrollando. Pero ¿qué pasa? Llegaban ministros de externo, fuera del país o local, y de alguna forma una palabra profética tras la otra, que lo que iba era confirmando. Claro, lo que Dios está tratando contigo. Y yo sé que tú y yo creemos de que la profecía no debe causarte asombro, sino debe confirmar lo que ya está en tu naciendo en mi corazón. Y cada palabra lo que me daba era gozo. Y yo digo, muchas veces la palabra profética es no solo para confirmarte a ti, no tanto a ti, es a la congregación. Claro. O quizás al pastor, si eres y es para confrontar ciertas cosas. Yo digo, confrontar en el buen sentido, que te confrontes con esa realidad de que Dios tiene un llamado contigo, una responsabilidad. Pero el problema está, y no me quiero desviar, pero el problema está en los tiempos. La gente cree que te dieron una palabra y mañana te vas a abrir una obra. Entonces, ahí estriba. Yo soy muy cuidadoso con las palabras proféticas a líderes de mi congregación. Si yo no hablo mi congregación como que fuera mía, pero la que Dios ha puesto, ¿verdad? Donde presides. Donde Dios nos ha puesto al frente. Yo soy cuidadoso y soy de los que me reúno con la gente después también. No tengo problema en hacerlo, sí, porque yo conozco el carácter de la gente. El profeta no conoce el carácter. Yo conozco el carácter. Entonces, la palabra, jamás voy a cuestionar una palabra de Dios. Jamás voy a cuestionar lo que Dios está diciendo. Pero los tiempos, yo creo que como pastor, que conozco los detalles del caso, ¿verdad? Que tengo los elementos necesarios, pues sé que esa palabra es de Dios, pero también te puedo decir, este no es el tiempo. O sea, prepárate para eso, pero eso no es ahora. Te falta mucho. Y sumando a eso, o sea, yo creo en los profetas, yo creo en el don profeta, yo creo 100%. En la gracia, en la función, y creo en la profecía, porque el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo. Pero tiene que haber, especialmente nosotros que somos de un conocimiento neotestamentario, donde la palabra profética tiene que hacer una de 3 cosas: o edifica, consolar, exhorta, consuela. No es el mismo tipo de profeta que teníamos en una economía pasada, en la economía del antiguo pacto, bajo la ley, que era un profeta que avisaba al pueblo a un arrepentimiento, lo animaba a un arrepentimiento, y si no, pues eran las consecuencias. Exacto, esto es lo que va a pasar. O era una palabra que era mesiánica, apuntaba a Cristo. Uh-huh. El profeta del nuevo pacto ya es diferente. Tú puedes estar predicando, tú puedes estar enseñando y estar profetizando.
¿Ves? Sí, lo que pasa es que tenemos que diferenciar también lo que es el oficio de profeta, lo que es profetizar y lo que es el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Exacto. Entonces, si nosotros no tenemos claro estas 4 cosas que yo dije, pues entonces vamos a carecer de poder entender qué es lo que está ocurriendo en un momento específico. Por ejemplo, yo puedo profetizar en algún momento y yo no soy profeta. Exacto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, eso cualquiera puede profetizar en un momento dado. Sí, porque esto yo te puedo dar una palabra. Eso lo decide el Espíritu Santo. No claro, lo decide uno. no. Por eso, entonces cualquiera puede profetizar en un momento dado, pero no todos somos profetas. Exacto. Dios me puede utilizar en un momento con el don de la palabra de ciencia, con el don de palabra de sabiduría en un momento específico. Pero eso no me hace profeta. Entonces, si hablamos de oficio o hablamos de la profecía, pues estamos hablando de personajes distintos. O sea, cualquiera puede profetizar en algún momento, pero hay gente que es de oficio, son profetas. Y el profeta no es el que te va a estar leyendo el futuro, ni el pasado, ni nada de esto. Es algo más profundo que eso. Es un oficio. Y consigo trae una responsabilidad. Y como tú dijiste, exhortar, consolar, animar, lo que sí. Quiera hacer el Espíritu en ese momento, eso es lo yo que va a hacer. Yo creo que en el pasaje que ahorita mencioné de 1 de Corintios capítulo 12, que dice, Pablo como que lo separa ahí. Él dice que hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Vamos a tomar los primeros 2, porque es algo excelente. A veces nosotros escuchamos, especialmente dentro del gremio apostólico, escuchamos a gente hablar del ministerio quíntuple. ¿Has escuchado esa frase? Y a mí a veces eso pues como que uno pues que está funcionando en una de esas doreas, pues uno quiere corregir en amor, ¿verdad? A la iglesia. Y a veces le llamamos a esos 5 que estamos hablando de Efesios 4, 11, le llamamos ministerios cuando en realidad son dones. Y ahí es donde estoy sumando lo que tú me acabas de mencionar. Pero el ministerio es algo distinto. Cuando Pablo se refería a la diversidad de ministerios, se refería al ministerio del Espíritu, el ministerio de la palabra, el ministerio de la piedad, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la justificación. Eso era lo que él se refería. Entonces, lo otro que en Efesios 4, que uno de esos es la función de profeta. Unos apóstoles, unos profetas, unos maestros. Eso ya son dones. Son dones para perfeccionar a los santos, para madurarlos, capacitarlos para el trabajo. Y hoy día yo creo que la iglesia, mira, esa mesa que está ahí tiene 4 patas. Si no tuviera 3, no le podemos llamar mesa porque no tiene la capacidad de sostenerse. De sostenerse. No va a ser la función. Y no va a ser la función. Y hoy la iglesia pues carece de que se usen esos dones. Y volviendo pues a la pregunta inicial tuya, pues a mí esos profetas llegaron a mi vida para depositar y como añadirle, sumarle al plan que Dios tenía para alguna localidad donde yo iba a ser el que Dios iba a escoger. Entonces, para mí no era extrañable. Yo le daba la bienvenida a esa palabra, pero la pesaba con mi pastor, la pesaba con los ancianos. Claro. ¿Qué tú crees de esto? Al punto que llega, después de los 7 años, ya comienzan las palabras que era momento de salir. Fíjate, yo estaba feliz, contento en las Fuerzas Armadas, Carlos. Yo estaba feliz, mi esposa estaba feliz. Ella trabajaba en el sistema educativo militar, en la base. Sí. Yo estaba bien, estaba subiendo rangos. De rangos, claro. Económicamente estábamos bien, estábamos felices en la iglesia que estábamos, participando de nuestra labor allí. Y de momento ahora el Señor dice, espérate, los detente. Hay algo que tú tienes que hacer, que ya estaba planificado de antes de la fundación del mundo. Yo te vengo diciéndolo desde preadolescente, desde joven. Y a través de los años de una otra forma. Ya mi corazón ardía algo.
mi corazón empezó a arder el amar a las vidas, el pastorearlo. Para mí era un gozo ir a esa iglesia zonal y ayudar en la edificación de los santos, en la consejería, en la orientación. Mi esposa le tomó un poquito más de tiempo. Dios tuvo que trabajar con ella aparte. Pero finalmente trabajó con los dos y ya habíamos decidido, ok, se acabó. Esto es lo que vamos a hacer. Comencé a perderle pasión a la milicia. Sí, ya ya te costaba levantarte para ir a trabajar, costaba, hacer tu sí. función. Y algo que me fascinaba, yo viajé el mundo a través de la Fuerza Armada. Estaba bien, serví no tenías nada por qué mi país. Serví a mi país. Me gustaba la estructura financieramente estable, lo que dijiste. Y ahora mi pasión se cambió de canal. Y luego entonces le siguió a mi esposo. Y ya hablamos, ok, que el Señor diga. Platicamos con nuestro pastor, ya él lo sabía. Es que así es que es. Lo sabía. Así es que es. Y la iglesia lo recibió. Y fuimos enviados, reconocidos por nuestra congregación, que entonces era una de las congregaciones más grandes y más relevantes en el área este de Puerto Rico. Y se hizo una fiesta, se celebró el envío, se oró por nosotros, recibimos palabra profética y fuimos enviados aquí a la Florida Central. Son tantos detalles, pero uno tiene, ¿verdad?, por factor tiempo. Y aquí comenzamos lo que duró 21 años bajo nuestra presidencia, bajo nosotros estar al frente, lo que hoy se conoce como la Comunidad Cristiana Eterno Pacto. Y comenzó una casa con mi realtor, la que me vendió la casa, una amiga de años que estuvimos en las Fuerzas Armadas, que ya ellos se habían retirado, y ella pues se acercó, una familia y otra persona que nos encontramos en Home Depot. La ministramos. Ese fue el comienzo de mi familia. Y de ahí comienza esa casa. Y hasta casi van 2 años, en noviembre se cumplen 2 años. Sí, estuve ahí. Donde pasamos el batón, tú estuviste con tu amada esposa. Pasamos el batón a una pareja joven, con visión, con nuevas fuerzas. Pero no para yo retirarme. En Navidades me invitaron a la fiesta de los pastores de acá de Kissimmee, de la asociación. Ajá. Y me dice, ¿cómo te va el retiro? Inclusive hay un ministerio. Ahora viajamos más que... Ahora es peor. Y uno de los pastores me dice, mira, para que te unas al grupo de pastores retirados. Yes. Y a quien amo muchísimo. Pero yo le dije, pero ¿de dónde ustedes sacaron la idea? Estoy en otra función, lo que pasa. ¿Dónde ustedes estuvieron en mi paso de batón? Yo fui bien claro. Era otro cambio de función. Una transición. Y esto es importante porque hoy tenemos mucha gente que se ponen un nombre, una descripción o un título frente a su nombre y se creen que eso va a ser para toda la vida hasta que tú seas absorbido por la vida. Créeme, Carlos, que eso a mí me voló la cabeza una vez que estaba en Puebla, México, donde Dios habló mi vida tan claro como esta conversación, donde yo pude entender que es Cristo quien constituye estos dones, no somos los hombres. Si los constituye, Él sabe hasta cuándo son necesarios dentro de la edificación de un agape, de una iglesia, una congregación. Y siempre se va a Efesios 4:11, pero se olvida el 7, que dice que esto es una medida, un metrón del don de Cristo. En otras palabras, esto es el regalo más grande que nosotros hemos recibido. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y es una medida
lo que cada gracia posee una medida del don de Cristo. Por lo tanto, tú no te puedes apropiar de una función. Es que inclusive no te puedes apropiar porque no es para ti. Claro, o sea, los para dones cuerpo. no son para ti. Para So, el tú no te beneficio puedes del cuerpo. apropiar de eso, porque Exacto. eso no es para ti. Pero tenemos eso. Tenemos eso que la gente se está apropiando. Yo recibo tarjetitas de presentación y todo. Yo soy fulano y tal, para no decir nombre ni nada, pero con su función. Y cuando los veo operar, digo, espérate, pero él no está operando en esa función. Está operando en otra función. Y yo digo, wow, eso es una usurpación de don. Apropiarte de algo que no es tuyo. No poner un título y ejerciendo otro, o haciendo algo que nada que ver Es con sin lo que querer, estás porque diciendo. no creo que es intencional. No, claro. Pero es una usurpación. Te voy a dar el ejemplo de cómo Cristo le dice al ángel de la iglesia de Tiatira, porque todo esto es Jesucristo hablándole a los diferentes ángeles de las iglesias. Ujú. Pero en el de Tiatira en específico le dice, y esa que se dice ser profeta. Y entonces, si has leído esa parte, dice que la azotó, la puso por cama y también amenazó de hacerle algo a aquellos que seguían sus enseñanzas. En otras palabras, Cristo nunca había constituido a esa mujer que estaba en esa congregación como una profeta. Y ella estaba asumiendo el rol de profeta. Sin serlo. Y Usurpó, sin tener el llamado. Sin tener el llamado. Y causó tanto daño porque eso es lo que hace así. Exacto. Entonces, pero no le reclama a ella, fíjate. Le reclama al ángel de la iglesia. Al pastor, al anciano, al obispo de esa congregación. En otras palabras, tuya era la responsabilidad de... Tú has permitido esto. Entonces yo creo que hoy la iglesia tiene que educar a sus miembros a poder entender el diseño de Dios, de ese propósito eterno. Sí, pastor, pero mira lo que ahí es donde estriba el problema. Que estamos esperando que los pastores hagan algo que no están ellos capacitados para dar algo que no han recibido. Y no estoy juzgando, Cierto. ni cuestionando, ni subestimando a nadie. Lo que estoy diciendo es esto. Y lo estoy diciendo a favor de ellos en este sentido. O sea, yo no predico lo que yo predicaba hace 25 años atrás. Eso se llama madurez, ¿verdad? Claro. Se llama Y progresar, una evolución. iluminación de la palabra, que es progresiva. Que hoy lo que yo leía hace 25 años lo entendí, lo interpreté y lo viví de una manera. Ahora esa misma palabra se me abrió a otro campo, se expandió en mí. Entonces, yo lo que veo, que creo que es donde estriba la situación, esperamos que gente dé cosas que no pueden dar. Entonces, no porque no tengan la capacidad, sino por el nivel de madurez en que se encuentran en la etapa de su ministerio. Y a veces decía, pero lleva 20 años pastoreando. Pero era pastor. Pero lleva 20 años pastoreando y más que menos ha experimentado y ha tenido que todos reaccionamos. Quizá es como todos, pastor, unos maduran más rápido que otros. Como los mangoses. Uno primero y uno más después. Pero maduran. Pero maduran. Entonces, lo que sí he aprendido en todo este proceso, esto sí lo he aprendido, es que eso es lo que he tenido que moderar, yo digo, en esta etapa de mi vida ministerial. Y es a tratar de ser más empático con esos pastores que están en un nivel que nosotros esperaríamos que estuvieran en otro. Pero ser un poco empáticos en el sentido de que yo estuve ahí, por ejemplo, yo hablo por mí. Yo estuve en etapas donde hacíamos cosas con la mejor intención del mundo, quizás sin un fundamento bíblico, quizás sin... Pero lo que sí había era una disposición del corazón de la persona, ¿ves? Entonces a veces es un poco complicado llegar a estas personas. Y yo pienso, yo soy de los que he aprendido esto, pastor. Yo solo le doy consejo al que me lo pide. Ya yo no pierdo aconsejando gente que no me piden consejo,
o que veo una injusticia que me ha pasado en la misma congregación, ver situaciones que para mí son injustas, yo estoy viendo, y antes me metía, trataba de ayudar y me di cuenta que eso no funciona así. Me di cuenta que solamente tú vas a poder ayudar a quien quiere que tú ayudes. Entonces eso ya me quité un peso de encima. Ya puedo ir a una congregación. Antes pensaba mucho lo que estaba escuchando, le daba mucha vuelta. Entonces dije, no, esto no es. Yo no vine aquí a esto. Entonces ahora escucho los mensajes, cosas que yo sé que son disparates, pues las paso por alto. Y hay otras que trato de absorber algo. Te lo digo porque me ha ayudado a mí emocionalmente. Porque era muy... ¿Tú sabes por qué mucha gente me dice, pastor, pero a usted no le gusta predicar mucho? ¿Sabes por qué? Porque soy muy exigente. Entonces, yo creo que predico cuando siento, predico cuando tengo algo que decir. Si no tengo mucho que decir, no lo digo, mejor no hablo. Entonces son cosas que he ido aprendiendo en el transcurso de mi vida para yo poder crecer, porque a veces nos vamos, yo me iba a los extremos, en el sentido de no tiene que ser así, y me di cuenta que no tiene que ser así. Tú dijiste algo muy importante al principio de este segmento, y fue que hay que ser empático. Yo le añado a eso y sensible, porque estuvimos allí. Exactamente, esa es la Ahora, parte que... ¿cómo nosotros reconciliamos la necesidad de suplir el reto de ayudar a esos con la confrontación? Porque la confrontación es un término que ha tenido, se ha visto negativo, pero la confrontación es algo positivo y necesario. Es donde dos ideas chocan. Y las dos no pueden estar correctas o incorrectas. Una tiene que ser correcta o incorrecta, por lo menos en la confrontación de Dios. ¿Cómo logramos ese happy medium, ¿no? Y es las relaciones. Teniendo relaciones con esos bendecidos de Dios. Yo soy el tipo de persona de que cuando hago una amistad, creo que es una cita divina. Y por cuanto es una cita divina, es mi responsabilidad de asegurarme de que yo la nutra. Esa relación que es de convivencia es donde podemos sentarnos y tomarnos un café. Antes de comenzar todo esto nos tomamos un café, porque sin café es imposible agradar a Dios. Pero tomamos un cafecito rico y estuvimos hablando acerca de Cuba, ¿no? Algo que nos apasiona a ambos. Pero es parte de esa convivencia, de relacionarnos. Tenemos una amistad que lleva años. Muchísimo. Igual con tu esposa. Entonces, esa amistad no se puede dejar sin echarle agua. A mí me encanta, tú has ido a casa, yo tengo matas, árboles frutales, tengo flores, y nosotros nos pasamos cultivando, mi esposa y yo, y me encanta todo eso. Sí, un jardinero, y hay que echarle agua, hay que echarle fertilizante. Yo creo que la amistad y las relaciones y la convivencia, hay que hacer eso. El momento que tú no haces eso, se deteriora. Salen las hierbas malas, la ahogan, o no tienen el abono correcto, y cuando tú vienes a ver, se muere esa amistad, se marchita. Entonces, si hacemos eso, somos responsables en tener convivencia. Pablo dice algo muy importante. Además de tener comunión con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo y comunión con el Evangelio, dice que son las 5 comuniones. Tengo un estudio sobre eso, 5 comuniones. Dice que tengamos comunión los unos con los otros. O sea, ¿qué es el factor que nos une a nosotros? Cristo. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Protégela. Entonces, eso no se puede hacer de lejos, ni se puede hacer del púlpito,
se tiene que hacer así. Conversando con los Class.